Hola a todos, nos encontramos en la cuarta parte del documental El Pozo Delgado, pero hay algo mejor. He decidido cambiarle el título de Pozo Delgado a El Gran Señor Moán. Se preguntarán quién es el Gran Señor Moán. Estamos viendo la cultura zenú, que se dividía en tres provincias. Yo le llamaría tres pequeños imperios. De estos tres pequeños imperios se distribuían 103 poblaciones. Y dentro de esas 103 poblaciones encontramos esta que está aquí. ¿Por qué le llamo el Pozo Delgado? Los años 40, 50, 60 y 70 nuestras abuelas venían a lavar en todas estas pozos, agua llorada. Este es un manantial, pero eso no hace más de 50, 60 años. ¿Por qué lo llamo al Gran Señor Moán este título, este documental? Porque el Moán, dentro de las tres culturas, las tres provincias de la cultura o el imperio zenú, porque para mí es un imperio, tanta riqueza de cultura, eran muy avanzados, grandes ingenieros hidráulicos. Esto sí es ingeniería hidráulica. Por eso yo le llamo imperio. La cultura zenú se dividía en tres provincias. Estaba la Pan Zenú, la Fin Zenú y la Zenufana. Zenufana, donde estaba el poder gubernamental, los que dirigían toda la cultura zenú, todo el imperio. Seguía la cultura Fin Zenú, dirigida por la cacica Tota. Su esposo era el cacique Yucatán, gran señor y sacerdote. Eso donde dirigía, por eso el cacique de la provincia zenufana mandaba a todos los súbditos de él y de Zenufana, perdón, de Tota, a la que le rindieran pleitesía y culto, porque era un gran centro de ceremonial y donde enterraban a sus difuntos. Entonces, todas estas culturas, tanto la zenufana, la pancenú, y dentro de esa misma cultura de Tota, que dirigía ella, los grandes chinú, hoy día Chinú, en el departamento de Córdoba, de ahí el nombre de Chinú, descubierta o poblada en 1534. El primero que logró entrar fue el señor avanzado, muy avanzado, porque era ingeniero militar muy astuto, el señor Don Pedro de Heredia. Fundó a Cartagena y de allí fue el único que pudo pasar al interior de la cultura zenú, ya que anteriores colonizadores intentaron entrar a todo el territorio zenú, pero no lo lograron porque fueron enfrentados por los indígenas. Hubieron muchas bajas dentro de ambos contiendas, entre ambas culturas, tanto la cultura europea como la americana, la zenú. El único que pudo entrar fue Don Pedro de Heredia. En 1534 llegó a Chinú, antiguo territorio de los indígenas chinúes, dirigido por la cacica Tota. De allí todos iban a rendirle culto a Tota, y Tota, como era un centro ceremonial, le brindaban culto y ofrendas al señor el Gran Moán. El Gran Moán es un ser mitológico, un ser fantástico. Por eso le rendían culto
a esa entidad. Eso estaba dentro de la mitología y las leyendas de los zenúes. Por esto, él habitaba en estos arroyuelos, estas cascadas. Eran centros así como lo ven, solitarios, y por eso no podían venir a ciertas horas del día solos y menos en la noche. Por eso estas construcciones, como lo vemos en los documentales, el 1, 2 y 3, esto vamos es cascada arriba, arroyuelo arriba, y estas son más grandes, más profundas, a que venían imagino, a lavar la ropa, a bañarse, a rendirle culto. El Gran Moán se encontraba en la población de jurisdicción de Chinú, la actual ciudad de Chinú, aquí en el departamento de Córdoba, en nuestro hermoso, querido y país Colombia, Sudamérica. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido. Ya sabemos por qué le colocamos a estos documentales el señor Gran Moán. Estos son construcciones circulares, como lo hemos visto en los anteriores documentales. Entonces ya sabemos el por qué el cambio de nombre de nuestros documentales, el cambio de título. Estos son excavaciones más profundas en la roca viva. Más profundas, más enormes. Nos encontramos cascada arriba. Anteriormente veníamos subiendo. Aquí tenemos la bajada. Como les decía anteriormente, la cultura zenú, nuestro gran imperio zenú, estaba dividido en 3 provincias, 3 pequeños imperios: el Fin Zenú, el Pan Zenú y la Zenufana. Fin Zenú estaba dirigido por la cacica. Estamos hablando de cuando llegaron los primeros colonos, los primeros europeos. El Fin Zenú dirigido por la cacica Toto. Su esposo, el gran sacerdote Takasuan. La cultura o la provincia Pan Zenú dirigida por el cacique Ayapel. Todo lo que es el departamento, el actual departamento de Sucre, Bolívar, las laderas del río San Jorge, estamos hablando de Pan Zenú, dirigido por el cacique Yapel. El territorio de Tota, o sea, el Fin Zenú, está todo lo que es las laderas del río Sinú, todo lo que es el actual departamento de Córdoba y Sucre. El Pan Zenú, todo lo que era el río Cauca y Nechí, era un territorio muy rico porque era los valles del río Cauca y Nechí. Hay mucho material precioso como el oro, la orfebrería, grandes cultivos de maíz, yuca, auyamas, tejidos de bejucos, como lo vemos acá. Tejidos de bejucos, gran variedad de palmas y material de fibra como la hierba. La hierba es utilizada en los techos de las viviendas. Vemos aquí hay gran cantidad de bejucos, hacían sus canastas, sus tejidos. Todas estas 3 provincias se dirigían a los centros funerarios donde era el territorio de Tota, el Fin Zenú.
Iban a rendirle culto al señor, el Gran Moán, conocido también en la cultura tolimense, en la cultura de los indígenas pijaos como el Pioira o Moján, ese gran ser mitológico, una entidad como semidios, un ser fabuloso. Y como antes no tenían tantas explicaciones de los fenómenos naturales como los truenos, los relámpagos, los huracanes, pensaban que eran manifestaciones de esas entidades. Y por eso les rendían culto aquí. Por ejemplo, ellos vivían en estos lugares así pantanosos, estos lugares como quebradas, arroyos que son solitarios y tienen un enorme poder espiritual. Al estar uno aquí se siente una tranquilidad, una elevación espiritual. ¿Por qué estamos hablando del Gran Moán y la Gran Cacica Tota? Porque este lugar donde estamos haciendo este pequeño documental pertenece a ese territorio. Y todos estos habitantes de este poblado que está aquí iban a rendirle culto a la gran cacica, a llevarle ofrendas, y ella por ende, como estaba su señor esposo, el gran señor Tacazuán, el gran sacerdote, por eso se dirigían a ese lugar a llevarle ofrendas. Cada 5 lunas iban a ese lugar. Me imagino, se imaginarán ustedes esas grandes emigraciones con canastos llenos de comida, ofrendas como materiales preciosos, otros tejidos. Sería fabuloso. Grandes poblaciones dirigiéndose a ese lugar. El gran señor Moán. Imperio Zenú, dividido en 3 provincias, el Fin Zenú, Pan Zenú y Zenúfana. Moán. Imperio Zenú, dividido en 3 provincias, el Fin Zenú, Pan Zenú y Zenúfana, que dominaban las ollas de los ríos Sinú, San Jorge, Bajo Cauca y Nechí. El más importante era Zenúfana. Imperio Zenúfana, controlaba el área donde se pobló Zaragoza, y riberas del río Cauca, y sabanas de Aburra, que eran las tierras más ricas. En el Fin Zenú, ubicado 30 leguas al sur de Cartagena, en la hoya del río Sinú, gobernaba su hermana la cacica Tota, a quien Zenúfana quería que todos los vasallos le rindieran gran pleitesía. Por este motivo ordenó que los señores más importantes de los 3 señoríos hicieran sus sepulturas en Fin Zenú, que adquirió gran importancia como centro ceremonial. Tota, esposa del cacique Chanú y gran sacerdote, señores de los habitantes chinúes. De allí el nombre actual Ciudad de Chinú, fundada en 1534. Los 3 imperios o señorios rendían culto al gran señor Moán, una especie de deidad mitológica, culto ofrecido por medio de Tota y Chanú gran sacerdote. Autor, Jorge Eliezer Mercado Ramos, seudónimo Joro, Vereda Las Manuelitas, Sahagún, Córdoba, Colombia, Suramérica. The Great Lord Mohan. Zenu Empire, divided into 3 provinces, Finzenu, Panzenu and Zenefana, which dominated the Sinu, San Jorge, Lower Cauca and Neki river basins. The most important was Zenefana. The Zenefana Empire controlled the area where Zaragoza was populated, and the banks of the Cauca River and the Abrera savannas, which were the richest lands. In Finzenu, located 30 leagues south of Cartagena, in the Sinu River Basin, his sister the Cacica Tota ruled, to whom Zenefana wanted all the vassals to pay him great obeisance. For this reason he ordered that the most important lords of the 3 lordships made their graves in Finzenu, which acquired great importance as a ceremonial center.
Toda, wife of the cacique Chanu and great priest, lords of the Chanu inhabitants, hence the name of the current city of Chanu, founded in 1534. The three empires or lords worship the great Lord Mohan, a kind of mythological deity, worship offered through Toda and Chanu, the high priest. Author, Jorge Eliezer Mercado Ramos, pseudonym Joro, Village Los Manuelitos Sahagan, Córdoba, Colombia, South America. Der große Herr Mohan. Zenu-Reich, das in 3 Provinzen unterteilt war, Finzenu, Panzenu und Zenufana, die die Flussgebiete des Sinu, San Jorge, des unteren Kauza und des Nechi beherrschten, das wichtigste war Zenufana. Das Zenufana-Reich kontrollierte das Gebiet, in dem Zaragoza angesiedelt war, sowie die Ufer des Kauza-Flusses und die Abora-Savannen, die die reichsten Ländereien darstellten, in Finzenu, 30 Meilen südlich von Cartagena im Sinu-Flussgebiet gelegen, herrschte seine Schwester, die Kazikatota, der Zenufana von allen Vasallen große Ehrerbietung entgegenbringen wollte. Aus diesem Grund ordnete er an, dass die bedeutendsten Herren der 3 Herrschaften in Finzenu begraben werden sollten. Der große Herr Mohan. Zenu-Reich, das in 3 Provinzen unterteilt war, Finzenu, Panzenu und Zenu. Seguimos subiendo por la gran pequeña cascada, el gran riachuelo. Aquí lo llama según las características de cada lugar. Aquí vemos una poza más grande. Pequeños brazos quebrada arriba. Aquí vemos un bejuco. Este bejuco era utilizado para hacer las canastas y otros elementos de uso de nuestros antiguos pobladores. Miremoslo de cerca. Es un bejuco muy resistente, material muy resistente, unas fibras muy resistentes. Bueno, como les decía anteriormente, les hablaba de el imperio de Zenufana, donde estaba la gran cacica Tota, su esposo el gran sacerdote Tacazuán, y por eso eran centros ceremoniales, centros religiosos y funerarios, ya que eran ordenanzas de el gran cacique de Zenufana. ¿Cómo descubrieron a ese poblado de los chinúes, dirigido por Tota? Varias expediciones, estamos hablando de la colonia, varias expediciones dirigidas por Francisco Becerra en 1515, el Rodrigo de Bastida y Juan de la Cosa, Pedro Dávila. Ninguno de estas expediciones lograron sobrevivir a la furia de nuestros antiguos habitantes suramericanos de la cultura zenú. Eran enfrentados y abatidos, muertos a flecha y arco por nuestros indígenas, ya que los europeos eran los invasores. Estaban truncando la historia y la civilización de este gran imperio zenú. No fue más del 1534 cuando
el gran avanzado don Pedro de Heredia, el mismo que fundó a Cartagena, ordenó a su hermano Alonso de Heredia, ya que él fue el que pudo entrar de norte a sur en el imperio zenú, y ordenó a su hermano Alonso de Heredia fundar a la que actualmente es la ciudad de Chinú en el departamento de Córdoba, Colombia, Suramérica. De allí que sus antiguos habitantes, los pobladores chinúes, Chinú recibió el nombre de Chinú en honor al esposo de Tota, el gran sacerdote. Por eso nuestra querida Chinú, nuestra ciudad Chinú, es una de las ciudades más antiguas del departamento de Córdoba. Luego pasaron otros expedicionistas como el señor Antonio de la Torres y Miranda, y repobló estas pequeñas poblaciones de nuestros indígenas. La lengua de nuestros indígenas no era el dialecto indígena de cuando llegaron los colonizadores, los europeos. Era la lengua guagiba o guámaco. Vestían los hombres su vestuario, parumas, y la mujer faldas. Eso según los historiadores, lo que quedó documentado cuando llegaron los pobladores. Igualmente muchas hazañas de los indígenas, los enfrentamientos. Cuenta una reseña histórica que cuando los colonizadores llegaron al imperio de la cacica Toto, el imperio Fincenú, ella los atendió, los acomodó con muchas atenciones. Luego de embriagarse con chicha, fueron envenenados con una palma que se llama barbasco. Hoy todavía actualmente la utilizamos para hacer escobas y otras artesanías. Más adelante vamos a mostrarle esa palma que la hay en este lugar del señor Moán, el gran señor Moán. Entonces esa es una de las reseñas históricas que tiene esta cacica, la gran cacica Tota. Por eso en las figuras que vamos a ver más adelante, un anexo de este documental, aquí se encuentran muchas figuras femeninas. Me imagino yo, según mi entendimiento, no sé ustedes, por qué tantas figuras femeninas. Eran en honor a esta gran señora dirigente, la gran cacica Tota. Como ven, esto es un lugar muy solitario, un lugar espiritual de reflexión. Por eso, según las leyendas, el gran Moán habitaba en estos lugares, como pozas, arroyos, riachuelos, quebradas. Sí ve que parece un lugar encantado. O Grande Lorde Moá.
Império Zeno, dividido em 3 províncias, Finzeno, Panzeno e Zenufana, que dominavam as bacias dos rios Sinu, São Jorge, Baixo Cauca e Nerchi. A mais importante era Zenufana. O Império Senufana controlava a área onde Zaragoza era povoada e as margens do rio Cauca e das savanas de Apurra, que eram as terras mais ricas. Em Finzeno, localizado a 30 léguas a sul de Cartagena, na bacia do rio Sinu, a sua irmã, a cacica Tota, governou, a quem Zenufana queria que todos os vassalos lhe pagassem a sua grande homenagem. Por esta razão, ordenou que os mais importantes senhores dos 3 lordes fossem enterrados em Finzeno, que adquiriu grande importância como centro cerimonial. Tota, esposa do cacique Xanu e grande sacerdote, senhores dos habitantes de Xinu, daí o nome da atual cidade de Xinu, fundada em 1534. Os 3 impérios, ou lordships, adoravam o grande senhor Moão, uma espécie de divindade mitológica, adoração oferecida através de Tota e Xanu, o sumo sacerdote. Autor, Jorge Eliezer Mercado Ramos, pseudônimo Joro, Vereda Las Manuelitas Sagún Córdoba, Colômbia, América do Sul. Великий владыка Мохан. Империя Зену, разделенная на 3 провинции, Финцину, Панцину и Зенуфана, которые доминировали в бассейнах рек Сину, Сан-Хорхе, нижнего течения Кауки и Нинчи. Самым важным из них была Зенуфана. Империя Синуфана контролировала территорию, где была населена Сарагоса, а также берега реки Каука и саванны Абура, которые были самыми богатыми землями. Финцину, расположенном в 30 лигах к югу от Картахены в бассейне реки Сину, правила его сестра Касика Tota, которой Зенуфана хотел, чтобы все вассалы платили ему великую дань. По этой причине, он приказал, чтобы самые важные владыки из 3 владык были похоронены в Финцину, который приобрел большое значение как церемониальный центр. Tota, жена вождя Чану, и великий священник, повелитель жителей Чину. Отсюда и название нынешнего города Чину, основанного в 1534 году. 3 империи или владычества поклонялись великому владыке Махану, своего рода мифологическому божеству, поклонение которому осуществлялось через Tota и Чану, верховного жреца. Автор Хорхе Элеисер Меркадо Рамос, псевдоним Ярут Лас Мануалитас Агун Кордова, Колумбия, Южная Америка. The Great Lord Mohan. Zenu Empire, divided into 3 provinces, Finzenu, Panzenu and Zenufana, which dominated the Sinu. Lord Mohan. Zenu Empire, divided into 3 provinces, Finzenu, Panzenu and Zenufana, which dominated the Sinu, San Jorge, Lower Cauca and Neki River basins. The most important was Zenufana. The Senufana Empire controlled the area where Zaragoza was populated, and the banks of the Cauca River and the Abrera savannas, which were the richest lands. In Finzenu, located 30 leagues south of Cartagena, in the Sinu River basin, his sister the Cacique Tota ruled, to whom Zenufana wanted all the vassals to pay him great obeisance. For this reason he ordered that the most important lords of the 3 lordships made their graves in Finzenu, which acquired great importance, as a ceremonial center. Tota, wife of the cacique Chanu and great priest, lords of the Chinu inhabitants, hence the name of the current city of Chinu, founded in 1534. The 3 empires or lords worship the great Lord Mohan, a kind of mythological deity, worship offered through Tota and Chanu, the high priest. Author, Jorge Eliezer Mercado Ramos, pseudonym Joro, village Las Manuelitas Sahagan, Córdoba, Colombia, South America. Der große Herr Mohan. Zenu-Reich, das in 3 Provinzen unterteilt war, Finzenu, Panzenu und Zenufana, die die Flussgebiete des Sinu, San Jorge, des unteren Cauca und des Nechi beherrschten. Das wichtigste war Zenufana. Das Zenufana-Reich kontrollierte das Gebiet, in dem Zaragoza angesiedelt war, sowie die Ufer des Cauca-Flusses und die Abura-Savannen, die die reichsten Ländereien darstellten. In Finzenu, 30 Meilen südlich von Cartagena im Sinu-Flussgebiet gelegen, herrschte seine Schwester, die Cacica Tota, der Zenufana von allen Vasallen große Ehrerbietung entgegenbringen wollte. Aus diesem Grund ordnete er an, dass die bedeutendsten Herren der 3 Herrschaften in Finzenu begraben werden sollten. Der große Herr Mohan. Zenu-Reich, das in 3 Provinzen unterteilt war, Finzenu, Panzenu und Zenufana,
die die Flussgebiete des Sinu, San Jorge, des unteren Kauza und des Nechi beherrschten. Das wichtigste war Zenufana. Das Zenufana-Reich kontrollierte das Gebiet, in dem Zaragoza angesiedelt war, sowie die Ufer des Kauza-Flusses und die Abora-Savannen, die die reichsten Ländereien darstellten. In Finzenu, 30 Meilen südlich von Cartagena im Sinu-Flussgebiet gelegen, herrschte seine Schwester, die Kazikatota, der Zenufana von allen Vasallen große Ehrerbietung entgegenbringen wollte. Aus diesem Grund ordnete er an, dass die bedeutendsten Herren der 3 Herrschaften in Finzenu begraben werden sollten, das als Zeremonialzentrum große Bedeutung erlangte. Tota, Frau des Kaziken Kanu und großer Priester, Herr der Kinu-Bewohner, daher der Name der heutigen Stadt Kinu, die 1534 gegründet wurde. Die 3 Reiche oder Herrschaften verehrten den großen Herrn Mohan, eine Art mythologische Gottheit, die durch Tota und Kanu, den Hohepriester, verehrt wurde. Autor, Jorge Elisa Mercado Ramos, Pseudonym Yoro, Faeda Las Manuelitas Sahag und Córdoba, Kolumbien, Südamerika. Le grand seigneur Muan. L'Empire Zenu, divisé en 3 provinces, les Fanzanlu, les Panzanlu et les Zenufana, qui dominaient les bassins des fleuves Sinu, San Jorge, le Bacoca et le Nechi. Le plus important était Zenufana. L'empire de Zenufana contrôlait la zone où s'est installé Saragosse, les rives du fleuve Coca et les savanes de la Dura, qui étaient les terres les plus riches. À Fanzanlu, située à 30 lieues au sud de Carthagène, dans les bassins du fleuve Sinu, régnait sa sœur la Cacica Tota, à laquelle Zenufana voulait que tous les vassaux lui rendent une grande obéissance. Pour cette raison, il a ordonné que les seigneurs les plus importants des 3 seigneuries soient enterrés à Fanzanlu, qui a acquis une grande importance en tant que centre cérémoniel. Tota, époux du cacique Chani et grand prêtre. Seigneur des habitants de Chini, et le nom de l'actuelle ville de Chini, fondée en 1534. Les 3 empires aux seigneuries vénéraient le grand seigneur Muan, une sorte de divinité mythologique, dont le culte était rendu par Tota et Chani, le grand prêtre. Auteur, Georges Eliezer Mercado Ramos, pseudonyme Joro, Durga La Manuelita Saagan Córdoba, Columbia, Amérique du Sud. Il grande signore Man. Impero Zenu, diviso in 3 province, Finzenu, Panzenu e Zenufana, che dominavano i bacini fluviali del Sinu, di San Jorge, del Basso Cauca e del Nechi. Il più importante era Zenufana. L'impero Cenufana controllava l'area in cui era insediata Saragozza e le rive del fiume Cauca e le savane della Burra, che erano le terre più ricche. A Finzenu, situata a 30 leghe a sud di Cartagena, nel bacino del fiume Sinu, governava sua sorella la Cacica Tota, alla quale Zenufana voleva che tutti i vassalli le prestassero grande obbedienza. Per questo motivo ordinò che i signori più importanti delle 3 signorie fossero sepolti a Finzenu, che acquisì grande importanza come centro cerimoniale. Tota, moglie del cacique Kanu e gran sacerdote, signori degli abitanti di Kinu. Da qui il nome dell'attuale città di Kinu, fondata nel 1534. I 3 imperi o signorie veneravano il grande signore Mohan, una sorta di divinità mitologica, il cui culto veniva offerto attraverso Tota e Kanu, il sommo sacerdote. Autore, Jorge Eliezer Mercado Ramos, pseudonimo Ioro, Vereda Las Manuelitas Sahagún, Córdoba, Colombia, Sudamérica. Bueno, estamos bajando quebrada abajo. Ya nuestra traductora de idiomas ya nos colaboró para que diferentes personas de la lengua, diferentes lenguas, queden enterados quién es el gran señor Mohan, porque es documental. Espero que les guste. Espero comentarios. Todo este material que hemos visto es un material invaluable para las ciencias sociales. Las ciencias sociales es todo lo que abarca historia, geografía, la comunicación social, todo lo que es el periodismo, la psicología, la sociología. Y otras ramificaciones de las ciencias sociales. Igualmente la arqueología,
Es pura roca viva. Siempre está frotando agua de ese manantial quebrada arriba.